Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Hurtado, les doy la bienvenida el día de hoy. Hoy día tenemos nuestra nueva sesión referente a la comunicación eficaz en las empresas y vamos a comenzar hoy día con nuestra tercera sesión. Vamos a ver los factores de perfección. Ya en la clase anterior nosotros habíamos tocado esos factores de interferencia y por factores de interferencia nosotros estábamos entendiendo que era todo aquello que nos interrumpía o que de alguna manera dificultaba todo el proceso de la comunicación. Entonces, así como hay elementos que pueden de alguna manera tergiversar, distorsionar o de alguna manera hacer llegar que la persona no llegue o no comprenda el mensaje, bueno, también hay factores que nos van a ayudar a poder entender mejor y sobre todo crear un mensaje que sea apropiado para toda la organización. Quería comenzar nuestra sesión de hoy con esta frase donde dice, el único mensaje que cuenta es el que se entiende, no importa si ese que realmente pretendías ofrecer. Y esto va relacionado muy bien a lo que es todo este tema de cómo vamos construyendo este mensaje, cómo nosotros poco a poco vamos tejiendo, ¿no? Todo nuestro proceso de comunicación desde nuestro diseño y cómo lo vamos elaborando hasta llegar a la persona, a nuestro usuario final. Una caricatura un poco para ver cómo es nuestro proceso de comunicación. Dice, ¿no? Pero das muchas vueltas para conversar o más bien hablamos más al mismo tiempo, ¿no? Y esto se refiere mucho a la clase anterior que habíamos visto, los factores de interferencia, ¿no? Entonces vamos a tratar en esta sesión de comprender cómo vamos a tomar esos elementos de perfección y vamos a tratar de alguna manera darle provecho y sobre todo darle vuelta a los factores de interferencia, ¿no? Para que esto no nos perjudiquen más y por el contrario, nuestros factores de perfección puedan ser precisos, eficaces en nuestra manera de comunicarnos a toda la organización. Como les decía, el tener y sobre todo construir la comunicación, nosotros tenemos que no solamente entender el proceso de comunicación de una muy buena manera, sino tenemos que verlo de una manera integral y tanto conocer estos factores que pueden perjudicar nuestra conversación y sobre todo los factores de perfección. Ahora, hay que tener bien en claro que dependiendo de cada organización, dependiendo de cada institución donde nosotros nos encontremos, cada uno de estos factores van a tener una mayor o una menor, em, se van a mostrar de alguna menor o mayor manera, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en claro porque no podemos generalizar, no podemos decir, ok, aquí todo lo que interfiere está relacionado a canales de comunicación. No, acá está relacionado a ese tema, sino por el contrario, tenemos que ir viendo cómo es nuestra organización, de qué manera está conformada, cuáles son estas personas que conforman nuestra organización, cuál es el estilo de trabajo también de la organización. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder ir viendo cómo estos factores de perfección pueden influir gratamente en nuestro proceso de comunicación. Vamos a analizar y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta de que en sí los factores de perfección lo que van a hacer es ayudar, van a facilitar que nosotros podamos transmitir el mensaje de una manera correcta, sobre todo sin esas distorsiones que vimos en la clase pasada que de repente porque se utilizó mal los signos de interrogación o de ortografía, de puntuación, ¿no? Y de repente el mensaje se distorsiona, o de repente utilizamos muchas palabras técnicas y esto hace que las personas de repente que no son tan especialistas en un tema, pues obviamente no sientan tanta afinidad con el mensaje o por el contrario, no entiendan nada de lo que hayamos querido decir. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que nuestros factores de perfección van a combatir todo eso que habíamos visto, ¿no? Van a ayudarnos a transmitir el mensaje, van a hacer que la persona a la cual nosotros queríamos enviar el mensaje, pues puede entender el mensaje de una manera correcta y sobre todo tenemos que fijarnos también que la retroalimentación que vamos a recibir por parte de nuestros receptores va a ser
una forma de asegurar nuestro éxito del proceso de comunicación dentro de la organización. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que nuestros factores de perfección van a ayudar, van a facilitar, van a hacer que el proceso de comunicación sea mucho más fácil de entender, mucho más entendible, que no existan estos malos entendidos de repente en el proceso de comunicación. Ahora, ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué puede ser un factor de perfección en un proceso de comunicación? Y bueno, ahorita vamos a verlo. Todos estos son los factores de perfección que nosotros podemos encontrar en nuestro proceso de comunicación. La integración. ¿De qué manera nosotros estamos tratando de integrar a las personas en el mensaje? ¿De qué forma nosotros estamos tratando de ver qué factores pueden hacer que las personas puedan sentirse mucho más unidas al mensaje, a lo que queremos transmitir, a la idea que queremos duplicar o replicar en toda la organización? Otro punto importante es la cultura organizacional, es decir, de qué forma el proceso de comunicación em, refleja lo que es la cultura de la organización. ¿Realmente hay una coherencia en este punto o de repente son cosas que de alguna manera se han manejado de manera muy distinta, muy disociada? Los sistemas y los procesos van referidos muchas veces a cómo se maneja, por ejemplo, ciertos procedimientos, ¿no? Cuántas instancias de toma de decisiones hay, cómo se va a realmente a canalizar todo esto durante el proceso de la comunicación. La evaluación y la retroalimentación probablemente sea uno de los puntos más importantes en esos factores de perfección, porque nosotros durante el proceso de la comunicación tenemos que estar atentos a qué es exactamente lo que las personas perciben de los mensajes que nosotros estamos transmitiendo. Probablemente hay algo que nosotros tenemos que mejorar, hay algo que nosotros tenemos que pulir, entonces vamos a poder ver cuáles son esos puntos que estamos haciendo bien, estas oportunidades y cuáles sobre todo son los puntos a mejorar, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo lo podemos modificar para que realmente el mensaje sea efectivo. Vamos a ver también el conocer un poco, como les decía, entender y conocer los factores de interferencia. Tenemos que tener un buen manejo de esto en nuestra organización. Sabemos que es un tema muy personalizado, muy de la organización. Vamos a ver también la gestión estratégica, cómo realmente la empresa ha planteado sus objetivos, su misión, su visión y cómo realmente el proceso de comunicación está apoyando a todo esto. La estructura organizacional que va referido mucho a los temas de cómo la organización está establecida, sus jerarquías, sus líderes, cómo la información va transcurriendo por cada una de estas instancias y cómo muchas veces la toma de decisiones también influye en los procesos de comunicación. Nuestro plan de comunicación tiene que ser una recopilación de todas estas medidas y sobre todo ver la forma en la cual tiene que ser canalizada de una mucho mejor manera con el propósito siempre de querer llegar a nuestros públicos objetivos, ¿no? No solamente el interno, sino también recordemos que tenemos un público externo que busca o que muchas veces quiere estar enterado de nuestras actividades. Los canales de comunicación. Ahora con el tema de la tecnología, con este boom de las redes sociales, pues obviamente no solamente contamos con un canal de comunicación, sino contamos con muchas versiones y tenemos que saber exactamente cuál es la que mejor se ajusta a nuestro público objetivo, cuál es la que prefieren nuestros colaboradores o en cuál prefieren ellos leer lo que sucede en la organización. El tiempo, sobre todo referido a que nosotros tenemos un momento para comunicar las noticias o comunicar aquello que está sucediendo en la organización. Si nosotros nos adelantamos o de alguna manera hacemos omiso a todo esto, pues obviamente va a crear y va a tener un impacto en nuestros colaboradores, en nuestro público objetivo. Y finalmente, el clima organizacional. Recordemos que muchas veces el clima organizacional puede brindarnos información acerca de cómo nuestros colaboradores perciben la comunicación dentro de la organización. A esto va referido sobre todo porque de alguna manera el colaborador va a poner aquí su opinión acerca de
qué es lo que piensa, cómo se transmite la información, lo consideran parte de este proceso de comunicación o probablemente no se siente excluido. Entonces, todo esto vamos a poder encontrarlo de pronto en los estudios de clima organizacional. Vamos a ver un poco más a fondo estos detalles y como les decía, uno de los factores de perfección es el estilo de comunicación. Sobre todo porque nosotros tenemos que tener en mente de que nuestra comunicación tiene que ser de un estilo claro, sencillo, que realmente logre ser accesible a todas las personas, que logre ser de alguna manera entendible por todo nuestro público objetivo. Como les decía, muchas veces el diseñar o redactar un mensaje con muchas palabras técnicas o demasiado sofisticadas o poco comunes o que tengan más de un solo significado de repente, si es que tenemos público que proviene de otras partes del mundo, pues obviamente va a generar algo de confusión, va a generar algo de distorsión en lo que nosotros queremos decir. La idea es de que realmente el mensaje sea claro, sencillo y que de alguna u otra manera las personas sientan esa gratificación de poder estar informados al momento que nosotros lanzamos una comunicación. Por el contrario de decir, bueno, llegó un mensaje del cual no entiendo casi nada, entiendo el 20%. Entonces, la idea es de que nosotros realmente podamos darle esta información de una manera muy precisa, muy clara y sobre todo sencilla. Otro punto muy importante es la integración y la inclusión. La comunicación busca en todos sus objetivos el integrar y comunicar a todos los miembros de la organización qué es lo que sucede con la organización, qué es lo que está haciendo y sobre todo tenemos que considerar que tenemos distintas clases de público y nuestro objetivo es incluirlos, hacerlos sentir parte de una organización, hacerlos sentir que ellos realmente están ahí en, en una organización que se preocupa por ellos, que vela por ellos y sobre todo darles información. La información es poder. Entonces, nuestros mensajes tienen que ser redactados de una manera muy positiva, ver que de alguna manera los mensajes animen a buscar esta integración, y sobre todo en todos los miembros de la organización. Podemos apoyarnos también de otros tipos de tecnología para poder participar en nuestros día a día, para poder participar en la difusión del mensaje, ¿no? Como les decía, muchas veces nosotros tenemos no solamente un tipo de manejo de tecnología, sino de pronto ahora podemos leer mensajes en nuestro celular, en una tablet, en una computadora, y no solamente como antes se podía prever en una revista impresa o en un boletín o en un periódico mural, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de factores que nosotros podemos utilizar y sobre todo para integrar y hacer que las personas se sientan mucho más incluidas en nuestro proceso de comunicación. La estructura organizacional, de alguna u otra manera, plantea de cómo se va a transmitir la información en, perdón, de cómo se va a transmitir la información de una forma organizacional, de una forma mucho más de acuerdo a la estructura, a cómo se está planteando la estructura en sí, es decir, los niveles de jerarquía, cuáles son los mensajes, los tiempos que que se va a considerar en esta difusión de mensaje. Entonces, nosotros tenemos que tener y sobre todo entender que también va a existir una comunicación informal que de alguna u otra manera va a participar en nuestro proceso de comunicación. Entonces, nosotros también tenemos que considerarla, tenemos que saber de que esta existe y de alguna manera busquemos la forma de sacarle provecho a esta comunicación informal, sobre todo porque van a haber tiempos en los cuales vamos a poder aprovechar. ¿A qué me refiero con sacarle provecho a la comunicación informal? Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, aunque no lo querramos, van a haber
ciertos espacios, ciertos momentos en los cuales la comunicación informal se va a dar. Imaginemos los intervalos de break o de un coffee break en una organización, en un evento dentro de la institución, pues obviamente se va a dar una comunicación y probablemente aquí nosotros podemos aprovechar estos lapsos de tiempo para poder difundir los mensajes o aclarar ciertas dudas, ¿no? Algunas empresas tienen, por ejemplo, la celebración de cumpleaños, ¿no? Semanal o de manera mensual. Entonces, este es un preciso momento en el cual se pueden aclarar ciertos puntos de algún mensaje difundido anteriormente o se puede medir cómo ha sido el impacto que ha causado la comunicación. Entonces, la estructura formal también tiene que incluir y sobre todo entender la parte del manejo de la comunicación informal. Ahora, tenemos que encontrar un equilibrio y moderación. ¿A qué está referido esto? El tema es que si bien va a existir un punto donde nosotros vamos a encontrar, digamos, una variedad de cómo difundir el mensaje, de cómo vamos a transmitirlo, vamos a tener muchos más canales, no solamente tenemos, como les decía hace unos instantes, el tema del manejo de los periódicos murales, los boletines, las memorias, ¿no? Sino que ahora tenemos muchos más canales gracias a la tecnología. Entonces, tenemos que buscar cuál va a ser el canal que tiene más aceptación por nuestros colaboradores, de qué forma nosotros podemos transmitir mejor nuestros mensajes y sobre todo, cuál de ellos vamos a elegir como un medio principal de comunicación. Debido a que si bien existe una variedad, no podemos estar enviándole mensaje a nuestros colaboradores de distinta parte porque de otra manera lo que vamos a hacer es, vamos a llegar a aburrir, a cansar, vamos a saturar a la persona de tantos mensajes, ¿no? Es como que te llega un mensaje al correo electrónico, luego otro al WhatsApp, otro a los mensajes de texto, luego lo ves pegado en otro lado, luego te lo dan en un flyer. Entonces, comienzas a decir, "Oye, ya estoy aburrido, ya estoy cansado, ya no quiero leer nada, es más, ni siquiera le voy a abrir, borrar, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que la persona se sature, se aburra de nuestra información. Tenemos que encontrar un perfecto equilibrio entre lo que nosotros queremos comunicar, los canales que existen y sobre todo siempre buscar cuál es la mejor manera de poder llegar a nuestro público objetivo. Es algo que nosotros que tenemos que tener muy bien en consideración. No porque existen todos los canales vamos a utilizarlos todos, sino tenemos que ir a aquellos que mejor funcionan para nuestra organización. La evaluación y la retroalimentación. Este está referido principalmente a cómo vamos nosotros a ir descubriendo cuáles son nuestros aciertos, nuestros puntos de mejora, cuáles son aquellas consideraciones que nosotros tenemos que tener porque de alguna manera tenemos que llevarlo a cabo y sobre todo porque nos permiten perfeccionar nuestra difusión y sobre todo tenemos que asegurar que vamos a utilizar esta evaluación de una forma periódica. No es un decir de que evalúo este año, el próximo ya no, o este mes sí, el próximo ya no, sino considerar los puntos medios donde vamos a tener que evaluar y sobre todo interpretar esa información para poder aplicarla a nuestra retroalimentación. Y sobre todo para que cuando nosotros tomemos estos planes de acción proveniente de la información que hemos tenido de la evaluación y retroalimentación, obviamente se vea que realmente hemos hecho caso, hemos oído, hemos escuchado cuál ha sido la opinión de nuestros colaboradores. Porque de lo contrario, lo que podemos generar es una acción adversa. Podemos ocasionar que la persona diga, siempre me preguntan, pero en verdad nunca hacen caso a mis sugerencias, nunca hacen caso a lo que yo considero que deberían seguir haciendo o deberían cambiarlo. Y por el contrario, perdemos esa participación, eh, ese tiempo que la persona se demora en contestar esta clase de encuestas de satisfacción o evaluaciones que nosotros podamos acerca de nuestras comunicaciones, nuestro proceso de comunicación en sí, o alguna campaña que nosotros hayamos lanzado. En cuanto a la gestión estratégica,
Como les decía, una comunicación organizacional está muy enfocada a lo que es la misión, la visión, los objetivos, cómo de alguna manera nosotros estamos buscando alinear nuestro proceso de comunicación con la parte estratégica. Y sobre todo, nosotros tenemos que entender de que nuestro proceso de comunicación va a jugar un rol muy importante en toda la organización, sobre todo para alcanzar los objetivos planteados, para que cada uno conozca cuál es el rol que está jugando dentro de la organización y sobre todo alinear los esfuerzos personales del equipo, del área y de la organización para alcanzar lo que nosotros realmente se ha propuesto dentro de la organización, ¿no? Otros dos puntos muy importantes son el clima organizacional y la cultura organizacional. Pueden sonar como que, ay, pero esto me suena más, el clima organizacional me suena mucho más a resultado. Sin embargo, la información que nosotros tenemos de los estudios de clima laboral es muy importante. Dentro del clima laboral, y tenemos una sesión exclusivamente a ver cómo la comunicación y el clima organizacional están de alguna manera correlacionados, es porque dentro de estos estudios de clima organizacional existe una dimensión que nosotros vamos a evaluar y es la dimensión enfocada a la comunicación. Y muchas veces vamos a ver cómo las personas que trabajan, nuestros colaboradores, perciben en los procesos de comunicación, si realmente son considerados, si la información es dada en un tiempo correcto, acertado, cuál es el tenor de las comunicaciones, si es importante, ¿no? Entonces, si la empresa ha venido realizando con anterioridad estos estudios de clima organizacional, tranquilamente vamos a poder nosotros contar con una data que proviene de estos estudios de clima de la empresa. Entonces, a nosotros nos va a servir como un referente, como una guía para poder diseñar nuestros procesos de comunicación. Si en en encuestas de clima laboral se ve de que en verdad no, los esfuerzos del área de comunicación no han sido los más adecuados porque se ha de alguna manera diseñado de una manera o se puede encontrar de repente muchos puntos de mejora, pues bueno, aquí en esta información proveniente de los estudios de clima laboral va a ser excelente porque nosotros ya contamos con una data y de por sí ya podemos ir tomando estas acciones para construir nuestro nuevo proceso de comunicación. En cuanto a a la cultura organizacional, tenemos que tener en cuenta que la parte de la cultura organizacional está referida mucho a cómo se va a tomar las decisiones dentro de la organización, a las relaciones laborales, el tiempo que se emplea, por ejemplo, para tomar una decisión, cómo es, se toma de manera rápida, se toma de manera muy burocrática, existen, digamos, es una decisión de toma en equipo o es una decisión por parte solamente del líder. Por otra parte, cómo se manifiesta el líder, cómo toma sus decisiones, cómo lidera sus equipos. Entonces, todo esto va a ser importante porque de alguna manera nosotros lo vamos a utilizar en nuestros procesos de comunicación e impactan, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera nosotros vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si la comunicación es muy directa, muy yo a ti, tú a mí, y de repente demora mucho tiempo, pues la persona puede percibir que la comunicación pues no ha sido diseñada de una manera eficaz, ¿no? O se pierde mucha información o mucho tiempo al momento de informar todos estos procesos, esta información. Y la idea es de que la cultura pues refleje los procesos de la comunicación y viceversa, ¿no? Ahora, ustedes dirían, ya, ok, conocemos estos factores de perfección en la comunicación, pero ¿cómo vamos a estudiarlos? ¿Cómo los vamos a aplicar? ¿Cómo los vamos a analizar en mi proceso de comunicación? Y aquí hay unas pequeñas sugerencias que tenemos que ver y sobre todo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si queremos realmente hacer que las comunicaciones funcionen, sean realmente las que nosotros queremos lograr en la organización.
La primera es hacer como un checklist, hacer de repente en equipo o buscarlo, cuáles son estos factores que acabamos de analizar y cuáles son realmente las que tienen un mayor impacto en nuestro proceso de comunicación. Y ahora, ustedes dirán, ¿ya qué se debe esto, no? Bueno, es sencillo porque nosotros, como les decía, hay algunos factores que van a impactar de mayor manera, hay otros factores que probablemente no se van a presentar, hay otros factores que sí están siendo considerados. Y la idea es de que nosotros podamos ver exactamente cuáles son los que intervienen para poder potenciarlos. Como son factores de perfección, tenemos que potenciar esos factores para que realmente nuestro proceso de comunicación sea ligero y sea fácil de escuchar. Tenemos que ver si contamos con data previa, es decir, si ya antes se ha analizado cómo son las campañas de comunicación, de qué forma se han ido estableciendo, de qué forma se han ido modificando. Entonces, probablemente ya tengamos evaluaciones de algunos procesos anteriores y la idea sería que nosotros podamos analizar esta información para poder implementarlo ya en nuestros nuevos procesos de comunicación. Existe también la oportunidad de tomar toda esta información desde los procesos, perdón, desde los equipos de trabajo. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos nuestros equipos de trabajo y alguna vez lo hemos visto que tiene que ser muy, muy pluricultural, tiene que contar con, cuanto más diverso sea nuestro equipo de trabajo, pues mucho más acertado va a ser nuestro proceso de comunicación, porque cada uno de ellos va a manejar puntos de vista distintos, va a manejar estos puntos de vista que de repente para nosotros están pasando desapercibido. Y nosotros lo que tenemos que hacer es de que no solamente sea con una visión, con un estilo, sino que también al hacerlo de una manera diversa y considerando todo nuestro equipo de trabajo, cada uno nos puede dar un aporte que puede enriquecer el proceso de comunicación. No solamente de un equipo, sino también de repente establecer ciertos procesos, ciertos parámetros de control para ver si las personas que cuentan con poco tiempo en la organización entienden el mensaje, si aquellas personas que tienen mucho más tiempo en la organización también los entiende. Entonces, eso de alguna manera a ustedes los va a mantener informados y sobre todo va a llamar a la reflexión de cómo podemos aprovechar esta diversidad en nuestro equipo de trabajo y sobre todo va a influenciar en el proceso de comunicación. Cuando nosotros vayamos a lanzar alguna campaña, alguna comunicación, siempre es importante tener el consenso de las áreas involucradas. Es decir, no porque sea una la área solicitante voy a excluir a las demás. Si por A o B el proceso, y para esto nosotros tenemos que estar muy bien empapados de cómo se manejan los procesos en la organización, tiene impacto con alguna de estas áreas, entonces lo más ideal es antes de lanzarlo, pues hacer como una pequeña muestra y decirle, eso es lo que se va a lanzar, por favor, opiniones, qué es lo que le pueden ver de positivo, negativo, y sobre todo para poder evitar sorpresas o peor aún, pueden haber malos entendidos, porque muchas veces algunas empresas, con el ánimo de poder avanzar o poder gestionar de una forma mucho más rápida y llevar a cabo ciertas comunicaciones, pues se pueden saltar algunos procesos. Sin embargo, recordemos que nuestro deber, nuestra función es el de integrar, el de sentir que todas las personas son incluidas en nuestro proceso. No podemos solamente por ganar tiempo, por evitarnos, digamos, algunos vistos buenos, por decirlo así, o algunos temas de control, vamos a saltearnos todo esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir y sobre todo referirnos es buscar un consenso siempre en las áreas que van a participar en esta comunicación. Otra manera que nosotros tenemos que tener en cuenta es establecer estos canales de retroalimentación y sobre todo buscar que sean puntos
de rápido acceso, no hacerlo muy complicado, no esperar a que la persona de pronto vaya al centro. Ahora nosotros tenemos, como les decía, esta flexibilidad en tecnologías que tranquilamente podemos enviar un, una comunicación o una encuesta mediante un link, y puede llegar al celular, al correo electrónico, y tranquilamente podemos buscar estos procesos de retroalimentación. Y como les decía, no solamente tener en cuenta de que estamos buscando la comunicación o de tratar de saber la percepción de nuestro público objetivo, sino también buscar la forma como nosotros vamos a incluir todo esto en un plan de acción, en un plan de cambio, en aprovechar lo que nosotros estamos realizando. Nosotros tenemos que hacer de alguna manera eh, sentir de que las personas se sientan escuchadas y que realmente estas personas pues sientan que su voz tiene una escucha, tiene oídos dentro de la organización, sobre todo porque si nosotros perdemos esa conexión con nuestro público objetivo, va a ser muy difícil de recuperar, va a ser muy difícil que nosotros podamos volver a establecer la comunicación con nuestro público objetivo si es que nosotros no los hacemos sentir escuchados, no los hacemos sentir que de alguna manera su opinión realmente es importante y la tomamos en cuenta. Entonces, todo estos y sobre todo, como les decía, hay que personalizarlo. Los factores de perfección en cada organización van a ser distintas. Hay que conocer muy bien nuestra organización, hay que empaparnos mucho de los procesos que nosotros estamos, cómo los procesos ocurren dentro de la organización, para poder nosotros transmitir un mejor mensaje que pueda llegar realmente a los miembros de la organización y sobre todo siempre ser flexibles en la forma como nosotros vamos a comunicarnos. Bueno, quería darles las gracias y sobre todo saber y preguntarles si es que había alguna consulta, algún punto que de pronto necesite ser aclarado o profundizar un poco más. Así que estoy aquí para poder atender sus dudas. Les dejo en todo caso mis redes sociales para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Me encuentran en susan@adelconsultores.com, mi correo personal, en el Telegram, ponen Susan Hurtado con Susan_Hurtado, me pueden contactar. En Facebook, en Adel Consultores, en Instagram, Adel Consultores, o en mi LinkedIn pueden mandarme un mensaje, ¿no? En la dirección que ven aquí. Nuevamente, les agradezco a nombre mío, a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, el tiempo brindado, su participación y sobre todo la forma como ustedes están siempre constantes, siempre apoyándonos en las transmisiones. Los espero el día miércoles a la misma hora para poder ver nuestro siguiente tema. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.